empezamos. Yo, como buen ingeniero, ¿vale? Voy a empezar, a ver si puedo compartir la pantalla. Necesito que me ayude a compartir la pantalla si puedes. Vale. Ismael, Ya lo que está. Ya puedes. Vale, gracias. Aquí. Avisadme cuando lo veáis. ¿Vale? Ahora lo vemos. He preparado una cosa muy sencillita, ¿vale? Para empezar la discusión, ¿vale? El objetivo de la vídeo de hoy era empezar a discutir con vosotros cuáles son los perfiles que vemos en salud digital, es decir, con respecto justo al temario, ¿no? Es decir, con las nuevas incorporaciones que hacen, o sea, tantos cambios que ha habido, hacen falta nuevas competencias, ¿no? Entonces, queríamos focalizar la conversación de hoy desde el punto de vista tanto vuestro como nuestro, qué es necesario para empezar a trabajar en este aspecto, cuáles son los nuevos perfiles y qué se requiere en ellos, ¿no? Entonces, yo he empezado preparando un poco la conversación en este sentido, ¿vale? ¿Cómo lo veo yo desde el punto de vista totalmente en el área completa de la parte sanitaria, ¿no? O médica, ¿no? Pues yo estoy en la parte tecnológica, aunque llevo 25 años trabajando en sanidad toda mi vida, ¿vale? Y yo tengo una orientación un poco no puramente tecnológica, sino tratando de entender las áreas médicas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo? Veo, desde mi punto de vista, hay un área de proyectos puramente tecnológicos, plataformas, infraestructuras, comunicaciones, es decir, es un área muy, muy basada en infraestructuras, y luego un área de proyectos muy, muy médicos o puramente de problemas de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que hay en el centro podríamos considerarlo como la parte de salud digital. Y dentro de esa, pues yo veo diferentes áreas en las que hay departamentos en las que tienen que participar, ¿no? Evidentemente el área de IT, la parte de infraestructura, la gerencia, enfermería, áreas médicas centrales, y también en qué aspectos se focalizan estos perfiles o en los que hay que trabajar más o orientarse más para los proyectos de tecnología sanitaria, ¿no? Por un lado, o sea, estos son algunos ejemplos que yo he puesto, pero quiero lanzar un poco la discusión, ¿no? Yo veo, por ejemplo, áreas en las que hay que trabajar conjuntamente, ¿no? Porque para mí el centro no es ni tecnología ni medicina, es un conjunto de ambas, ¿vale? Unos tendrán un conocimiento mayor de la parte tecnológica, como en mi caso, y otros pueden tener un conocimiento mayor de la parte sanitaria, como es Ismael, ¿no? Yo nos veo a nosotros dos justo en el centro, ¿vale? Y participando de estos proyectos, ¿no? Cosas en las que creo que son fundamentales. La participación común, el análisis de los datos, es decir, la entrada de datos, la participación en analizar qué información hace falta incorporar al conjunto de tecnologías que estamos trabajando, bien un proyecto, bien un conjunto de plataformas, etcétera. La calidad de esa información. O sea, no solo la calidad, sino la información sirve para algo, porque guardar por guardar no es necesario. Es importante determinar si la información es accesible, se puede digitalizar o introducir de alguna manera que no sea prácticamente imposible o suponga un esfuerzo tan ingente que no sirve para nada, y si además la información sirve para algo, porque guardar por guardar, al final es como el trastero. Metes, luego no encuentras nada, ni sirve, ni está bien organizada, ¿no? Por otro lado, la interoperabilidad es un área clave. O sea, los sistemas no pueden estar aislados unos de otros porque se convierten en islas, no sirven para nada, no están bien entrelazados, no se han actualizado, la información se duplica y se queda inconsistente. Es necesario el análisis de los circuitos, es decir, hay que definir bien la forma de trabajar. Y la forma de trabajar no la define un informático solo, ni la define un enfermero o un médico solo, porque hay muchas implicaciones en todos los lados. Es decir, impacta en cómo se introduce la información, de dónde viene y si es factible,
pero también impacta en si esa información va a servir, no solo va a servir, sino además eso ayuda a mejorar y a transformar los servicios, ¿no? Y hay que pensar en la explotación futura de los datos y hay que pensar en la investigación, ¿no? Entonces, esto es un poco un mare magnum, ¿vale? Para mí estos serían un poco los puntos claves de, por un lado, quiénes participan, por otro lado, en qué participan o cuáles son los puntos clave, ¿no? Y esto es mi idea de cómo deben trabajar o deben formarse los futuros profesionales de salud digital, que un poco es el objetivo del curso. Y esta sería la primera idea que yo lanzo, ¿no? Para ver un poco vuestra opinión, ¿vale? A ver qué opináis desde lo que yo os comento. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quién empieza? ¿Qué opináis? Yo empiezo. Ismael, venga. Claro, yo siempre me he planteado, o sea, cuál es nuestra posición, ¿no? ¿Por qué nos metemos en esto? ¿Cuál es nuestro papel? Y tal. Y entonces, cuando he empezado a aprender de tecnología, pues me he dado cuenta de que, bueno, pues que es imposible que yo cruce a vuestro lado. Es imposible que yo pueda adquirir todo el conocimiento que vosotros llegáis a tener después de haber pasado por la carrera, haber desarrollado proyectos, la experiencia profesional y tal. Entonces, siempre tengo como la sensación de que nunca voy a llegar a ese punto. Entonces, ni lo intento. Directamente decido que no voy a traspasar el límite. Pero sí que me quiero acercar, ¿no? Sí, porque me atrae, me resulta interesante lo que hacéis. Entonces siempre digo, bueno, pero ¿y por qué? ¿Cuál es la forma de acercarme? Pues voy a acercarme con lo que yo puedo aportar. Entonces busco cosas que yo puedo contaros, ¿no? Y entonces me acerco a la línea, a la frontera, y os lo cuento, en plan, oye, que sepáis que soy médico y que sepáis que tengo esta necesidad. Y entonces vosotros, la gente que se acerca a esa frontera, porque no todo el mundo se acerca, se me acerca y me dice, y escucha lo que digo y dice, ah, vale, pues entonces eso lo voy a utilizar para tal. Entonces, en tu diagrama que dices, gestión de los datos, pues claro, yo no voy a hacer minería de procesos, que es una de las metodologías que yo practico, que uso para la tesis y tal. Yo no sé hacerla, pero sí que hablo con el ingeniero y le digo, mira, yo lo que necesito es que me estudies el proceso asistencial del paciente crónico, que busques tal, que estas son las palabras clave, tal, no sé qué, y yo lo dejo todo perfectamente organizado para que luego venga el tecnólogo a ejecutar la parte más técnica que yo ni sé ni tampoco quiero entrenarme a ello, ¿sabes? Entonces, desde un punto de vista conceptual, la reflexión que he ido desarrollando a lo largo del tiempo es eso, que tengo que saber dónde está mi límite, ¿no? Que como médico asistencial no me puedo dedicar a programar, por ejemplo, por mucho que me digáis, haz un curso de programación, que está muy de moda. No lo voy a hacer. O sea, lo que voy a hacer es simplemente contar con las personas adecuadas para solucionar los problemas que yo pueda tener. Muy bien. Pues la verdad es que podría decir todas y cada una de las palabras que has dicho en el lado opuesto. Es decir, exactamente lo mismo. Yo conozco mucha gente que no se acerca al borde, desde arriba no se acercan ni mucho menos, no conciben ni perciben lo que los médicos o enfermería quiere decir, solo piensan en términos de máquinas, servidores, redes y poco más. Y estoy de acuerdo contigo que la clave está en el punto intermedio, es decir, en acercarse hacia abajo, desde mi punto de vista, desde arriba, ¿vale? Y trasladar las necesidades que hay en la parte de tecnología de información para llegar a un consenso en yo te puedo dar esto, ¿tú qué necesitas? Tú necesitas estos datos, o necesitas solventar este problema, ¿no? Es decir, oye, tengo un problema en mi servicio. Necesitamos controlar a los pacientes de diabetes de tal manera. Lo estoy inventando, ¿vale? O retinografía o cualquier otra especialidad concreta. Yo estoy perdiendo las imágenes, estoy perdiendo la información, no tengo ningún sistema en el que basarme. O tengo uno que me regaló el proveedor de retinógrafo hace 10 años, que está ahí en un PC, que está en Windows XP, que puede tener virus o no, y que no sirve para nada, ¿no? Entonces, ante esa pregunta, puedes tener dos respuestas. Una es, mira, no es mi problema,
te apañas como puedas, o la otra alternativa es decir, oye, vamos a ver, ¿qué necesitas? Aparte del sistema, necesitas que guardar imágenes, necesitas un formulario para guardar información clínica. Ese formulario, evidentemente, necesitas un sistema, vamos a pensarlo, ¿no? Un sistema que te guarde la información que estás trabajando, pero, oye, necesitarás también saber qué pacientes tienes, con lo cual tienes que estar integrado con el GIS. ¿Vas a citar o son pacientes de día? ¿Qué resultados vas a devolver? ¿Son datos discretos? ¿Qué luego quieres explotar? ¿Es un formulario que solo quieres imprimir en PDF electrónico para luego guardar en la historia clínica? ¿Quieres un timeline? ¿La imagen cómo la quieres guardar? Ese tipo de discusión, ¿no? Y evidentemente todo eso al final se traduce en, vale, queremos un sistema, pero oye, también esto, es decir, los sistemas no salen solos, cuestan dinero, ¿vale? Pero al final, al postre, es diseñar un proyecto conjunto, ¿no? En el cual podamos de la parte tecnológica asesorar en cómo vemos, porque a lo mejor me dicen, no, es que yo quiero tener una historia clínica en mi departamento. Y dices, ya, pero es que tenemos una implementada. Tú no puedes ir contra las reglas de la organización. Y digo, reglas además a muy alto nivel político, es decir, o sea, ya no hospitalario, normalmente es de regional, ¿no? Pero puede haber un punto entre medias, ¿no? Es decir, oye, pues mira, no puedes hacer esto, pero yo te recomiendo que vayas a este punto. Esos datos los puedes guardar, hay un proveedor X que te puede traer esto, otro proveedor no, o desarrollos propios además, o mejoramos la historia clínica si en el desarrollo de la comunidad para intentar incorporar nuevas modificaciones, etcétera, etcétera. Yo lo veo así, ¿vale? Y creo que es el punto intermedio. ¿Quién más quiere aportar? A mí me gustaría decir, bueno, Sí, mi experiencia. Yo la verdad que yo trabajo en un hospital comarcal, entonces la gente como de sistemas y no siempre por delante es el no. Es decir, ¿no? Cualquier cosa que uno le pida va tan a la cola de otras 1000 cosas que tienen, que es verdad, que yo después de conocerlos también, pues probablemente son pocos, tienen mucho trabajo y cuando yo les vaya a pedir X cosa me van a decir, esto lo tendrás de aquí 2 años a lo mejor, ¿sabes? Es decir, que ya me encantaría poder trabajar con alguien, ¿no? Que yo le dijera alguna cosa y me dijera, pues mira, fantástico, ¿no? Y es verdad, creo que alguna vez ya lo habíamos dicho, que con el COVID, ¿no? En muchos hospitales se implementaron muchas cosas que llevábamos como mucho tiempo pendientes, ¿no? Yo cuando empezamos el curso nos dije que a mí me interesaba el tema de la digitalización, sobre todo para, en una parte bastante egoísta, ¿no? Para mejorar mi trabajo y el de mis compañeros, ¿no? Y yo creo que, al menos en mi experiencia en mi hospital, esto cuesta un montón, esto cuesta un montón. Yo trabajo con SAP, no sé si vosotros me imagino que lo conocéis, ¿eh? Pero además debe ser una versión muy, muy baratera o muy, no sé. Yo entiendo que el SAP es un fantástico programa para gestión, pero para el clínico es un rollo. Entonces, sí. cualquier cosa, ya te digo, que probablemente para el de sistemas debe ser un momentito, o no es un momento, a lo mejor yo me imagino que es un momento y no sé, ya digo, yo tengo esta pena en mí, pero... Yo recomendaría en estos casos trabajar como si fueran alianzas. Es decir, como si fueran colaboradores o un partnership. O sea, es decir, evidentemente, si llegas al departamento de IT y le vuelcas el problema en la puerta, la reacción es negativa de inicio. Claro. Pero si vas con un enfoque en el que, oye, estoy buscando una solución, ¿vale? Que me ayudes a buscar una solución y a, por lo menos, desarrollar la idea conjuntamente. Luego yo me busco o sea, el presupuesto, evidentemente, si te lo pido a ti, tú dirás, tengo tantas horas al año, tengo tantas prioridades, pues tú echas en la cola. Ahora, si tú coges, vas a tu jefe, al director médico, y el director médico al gerente, y el gerente me dice, oye, esto, pásalo para adelante, 7 plazas, pues ya te aseguro que no estará un año, a lo mejor están 3 meses. Yo por eso recomiendo siempre no enfrentamiento, evidentemente, porque si no, no consigues nada,
y tratar de ser aliado, en el sentido, ¿tú qué necesitas? Tú lo que quieres es que no haya islas, que no te metan cajas o setas por ahí, porque no gusta, porque la responsabilidad en seguridad y en la información está en IT. Ellos necesitan controlar eso porque al final cualquier problema de fuga de información o de pérdida va contra su responsabilidad, ¿no? Pero si yo creo que te ven como aliado en el desarrollo, o sea, y además con interés en desarrollar cosas interesantes, porque a ellos al final la rutina es un rollo, es aburrida. Si vas con proyectos que le rompan la rutina y que le supongan una cosa distinta, dice, oye, joder, pues seguramente habrá alguien ahí que diga, pues por lo menos le dedico un tiempo, buscamos una fórmula común, desarrollamos algo, una idea, que al final es un proyecto que además incluso muchas veces se puede publicar, que también hay gente que está interesada en publicar cosas, avances que vayas haciendo, ¿no? Pero yo te digo, luego evidentemente, la parte de trabajar realmente, dedicarle horas en desarrollar o comprar un producto, o hay un presupuesto que vaya por otro lado, es decir, o sea, que vaya de arriba abajo principalmente, o no consigues. No consigues porque todo se basa en disponibilidad de horas y disponibilidad de materiales. Y eso quien lo gestiona precisamente la gerencia, dirección de gestión, etcétera, etcétera. Por lo menos es la experiencia nuestra, ¿no? Yo conozco gente como Ismael, no solo él, sino conozco otra gente en otros sitios, gente que está muy involucrada en proyectos de tecnología, liderándolos o desarrollándolos, es decir, empujándolos, ¿no? Y la verdad es que al principio yo creo que les cuesta, pero una vez que consiguen entrar en ese rol y les ven los departamentos de IT, no les ven como una amenaza de meterle más piedras en la espalda, sino realmente como alguien que les puede llevar un poco a hacer cosas distintas y encima a conseguir dinero o reconocimiento, yo creo que poco a poco van teniendo mucha más relación, más colaboraciones y se va convirtiendo en una relación muy estrecha. O sea, por ejemplo, yo tengo una comunidad autónoma pequeña, ¿no? Tengo un ejemplo de un médico que es el responsable funcional de al menos 2 proyectos en los que yo trabajo, 2 o 3, ¿vale? Y además tiene una gran relación con IT y se nota que empuja, ¿vale? Y luego, o sea, ¿qué ha ocurrido? Que yo creo que al principio probablemente no haya ni puñetero caso, pero al cabo del tiempo es una persona clave en la organización. O sea, él no pertenece a IT. Él tiene un puesto médico, pero yo está liberado a tiempo parcial y se dedica a desarrollar los proyectos. ¿Qué hace? Pues busca ideas. O sea, decir, oye, vamos a desarrollar un proyecto de cardiología o un proyecto con medicina interna porque me lo piden los internistas muchísimo. Y tengo relación con todo el mundo. Y me dicen, oye, que vamos a hacer esto, no sé qué. Y él es dinamizador, un poco líder de la parte funcional. Y ese perfil falta en muchos sitios. Yo lo estoy viendo a veces, sobre todo en comunidades autónomas pequeñas. En las grandes es muy difícil. Yo creo por la dimensión probablemente y porque a lo mejor no ha habido nadie muy potente que haya empezado a crecer y a conseguir liderarlo. Pero yo me parece ese perfil fundamental. En los hospitales sí lo he visto más habitual, ¿vale? Y creo que es una figura clave. Clave porque, fijaros que, no sé si conocéis al director de tecnología de Quirón, no sé si habéis hablado de él, Ángel Blanco, y más lo conoce, ¿vale? Fue jefe mío hace chorrocientos años, ¿eh? En otra empresa. Es el director de tecnología, ¿no? Y hace varios años, bueno, estaban algunas conferencias suyas y hubo una en la que dijo una cosa muy clara. Y dijo que los proyectos tecnológicos de transformación que realmente tienen éxito o consiguen tener un éxito importante son aquellos que están liderados por el área clínica. Porque son los que tienen un objetivo de transformación más claro. Y además consiguen más adopción por parte de la comunidad. O sea, eso, y hablamos de una persona
que tiene una experiencia muy importante en la parte de tecnología de información, ¿no? Y para mí yo lo veo clave, es decir, o tienes a alguien o un tecnólogo con un componente clínico brutal, que de eso os digo que hay muy poquitos, muy pocos, muy poca gente, o realmente para que aquello tenga entidad tiene que ser un clínico, y cuando digo un clínico, médico o enfermera, el que tire del carro. Y el tiene que tirar del carro porque es el que tiene los contactos dentro de la comunidad o dentro del hospital a nivel de servicios, es el que puede hacer las mejores relaciones con la gente, el que puede aglutinar las ideas y transformarlas en un proyecto, ¿no? Pero eso sí, tiene que tener una mínima visión tecnológica, la mínima, como para entender cómo hablar con IT. O sea, por eso la clave de este curso es que sepáis y aprendáis cómo hablar con IT para conseguir lo que queréis, básicamente, que es conseguir un proyecto o que llevéis a cabo lo que necesitáis en vuestro día Sí, a día, yo objetivos. en ese sentido quiero un poco enmarcar, porque no es lo mismo hablar de innovación tecnológica, que supone generar proyectos nuevos y supone tener una mentalidad mucho más creativa, Sí. frente a lo que es el trabajo directo con la salud digital, ¿no? O sea, podemos distinguir aquellos, bueno, pues ese perfil que, bueno, que ya vamos enfocando un poco el tema de la tutoría, un perfil profesional específico de un profesional que tiene capacitación de ambas áreas para poder ser el transformador, ¿no? El que genera un cambio, el que genera la innovación, ¿vale? Eso es área de innovación. Pero luego tenemos que pensar también que tiene que haber profesionales que no necesiten crear proyectos, que generen cosas nuevas y que se peleen contra las barreras del sistema. A lo mejor hay que utilizar lo que ya hay, ¿no? Entonces, muchas veces creo que hay un tipo de profesionales que se dedican simplemente a decir cómo se hacen las cosas bien, los de calidad, ¿no? O sea, cómo utilizar bien la historia clínica electrónica, cómo utilizar bien el sistema de telemedicina que está implantado ya en tu hospital, que está ya funcionando, cómo utilizo esa herramienta que me están dando desde la comunidad autónoma y cómo la empiezo a utilizar con mis pacientes, ¿no? Porque ahí no hay tanta innovación, ahí simplemente es traer la información directamente a tu terreno y usarla, ¿no? Y trabajar un poco fuera del área de confort, de tu área de confort, para que hacer cosas distintas de lo que estás acostumbrado, pero con herramientas que ya están creadas, que ya vienen políticamente establecidas y que no tienes que pelear por ellas, ¿no? Entonces, yo, que soy muy de pelearme con el sistema, me doy cuenta de que no es tanto siempre buscar la innovación, creatividad, generar cambios y tal, sino demos un paso atrás, quedémonos con la formación que tengamos de tecnología en el punto de, vale, soy el first user, el primer, o sea, el early adopter, ¿no? De una tecnología que ya está queriendo implantar tu comunidad autónoma. Entonces, quiero que distingamos ambas tal, porque si no es muy frustrante, ¿no? La posición esta que tenemos muchos de vamos a cambiar las cosas, vamos a utilizar tecnología para cambiar las cosas, transformación digital y tal, aunque el curso va de eso, pero no es fácil, ¿vale? Y no todos vamos a ser los transformadores absolutos, ¿vale? Entonces, para no crear esa frustración en nosotros mismos, vamos a dar un paso atrás, formémonos bien en competencias digitales relacionadas con las herramientas que nos están por venir, ¿vale? Que ahora, después hablaremos de la inteligencia artificial porque es yo creo que el ejemplo paradigmático. Pero capacitémonos y seamos los usuarios iniciales en nuestro contexto. Sí, estoy de acuerdo con todos ustedes y desde mi punto de vista es verdad que hay que dar como que un paso atrás y aceptar lo que hay hoy en día y empezar a trabajar en ello y en base a ello ver en qué dirección ir. Pero yo creo que, en mi opinión, yo creo que hace falta un poco de humildad de ambas partes, ¿ok? Y es algo que yo noto muchas veces, ¿no? Encuentras con un médico que viene y te dice, bueno, pero tú no eres el informático, hazme que esto funcione. Y
no pasa así, no pasa así. O viene o viene el de informática y entonces también entra en un juego de roles allí que no es sano y hace que las cosas no evolucionen en ningún sentido. Entonces, primero que nada, yo siento que es importante, hay que reconocer que quien sabe cuáles son los problemas y las dificultades es el clínico, es el sanitario, es el que está allí en el día a día. Y lo que dice Sergio, por una parte, de ofrecer, venir con esa idea no sé, vamos a trabajar juntos, oye, yo tengo esta problemática, ¿de qué manera me puedes ayudar? Y entonces luego también los informáticos tenemos que entender, digo tenemos, yo no soy informático, pero los informáticos tienen que ponerse en una posición también de que los sanitarios tienen una carga de trabajo tan grande que hay unas colas de espera enormes y que de alguna manera el sanitario también se desespera. Entonces, es una cuestión de que, hey, vamos a bajar un poco el nivel de que cada uno tiene en lo que sabe que conoce y pongamos un primer paso, un primer nivel y de allí empezar a trabajar. Es básicamente lo que yo puedo observar en todo este cambio digital en la parte sanitaria. El problema es que también influye y especialmente las personas. Totalmente. Entonces yo creo que yo me he movido mucho por España, bueno, y Portugal. Entonces he visto muchas cosas, muchos departamentos de IT extraordinariamente buenos y otros en los que es un coto cerrado y en los que no hay ningún tipo de, ni la más mínima relación con la parte clínica. Y a la inversa, ¿eh? Y también me he encontrado departamentos o sea, servicios clínicos muy cerrados y otros completamente abiertos a colaboración. Entonces, sí, yo creo que empieza por primero las personas, ser capaz de colaborar y dialogar. Eso para mí es fundamental, ¿vale? A veces te encuentras con un muro y el muro viene, puede ser por las personas o puede ser por históricos del hospital o del centro donde estés o la organización. Eso también lo vemos muy a menudo en todas las facetas de la vida. La única manera de afrontar esto es cortar el pasado e intentar derribar ese muro poco a poco. Es decir, arañarlo, buscar las sinergias y tratar un poco de sacar de ahí una colaboración. Evidentemente, a veces es complicado y se tarda. En algunos sitios será imposible porque la gente a lo mejor es prácticamente, o sea, completamente reacia y contraria a cualquier tipo de colaboración. Pero yo creo que poco a poco se puede ir sacando poco a poco un pequeño hilo de colaboración que al final, al cabo del tiempo, se traduce en seguir colaborando para al final tener una estrecha relación y conseguir cosas comunes. Y eso, perdona Sergio, y eso se ve en las buenas prácticas, cuando tú ves que hay esa colaboración y de repente surge un proyecto, es que fluye también todo y las soluciones y lo que trae la tecnología para el servicio, es increíble cómo hay un cambio inmediato cuando hay esa comunicación y esa colaboración. Entonces, esa es mi opinión partiendo de allí. Pero bueno. Gracias. Podemos entonces, ya tenemos definidos como dos roles, ¿no? El innovador tecnológico desde las dos partes y luego el early adopter, ¿no? que decíamos. ¿Os parece que puede haber otro tipo de roles en relación a esta transición? No, pero este trabajo conjunto de digitalización. Lo que decía Sergio, el gerente, el que paga y el que decide. ¿Qué le pedimos al gerente? ¿Qué es lo que le pides al gerente? Porque un gerente es un gestor Sí. Puro y y un duro. gestor está gestionando sanidad. Entonces, ¿qué es lo que exactamente le estás pidiendo? No, yo ahora estoy sin. No, yo al final al gerente no, pero es verdad que las cosas que finalmente hemos conseguido, que alguna pequeña cosilla hemos conseguido, finalmente ha sido porque mi jefe ha ido, ¿no? Y ha dicho, oye, que esto nos interesa muy mucho, ¿cuándo lo vais a tener? ¿No? Entonces es como, y ya te digo, que yo no sé en vuestros hospitales cuánta gente de sistemas está trabajando, no sé, ¿eh? Yo tengo buena relación con ellos, me llevo bien, hemos hecho algún
algún curso conjunto. La verdad es que tengo una buena relación, pero aún así, si no va mi jefe, no consigo las cosas, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, yo creo que al Falta, gerente hay que... aparte de la humildad, de la buena fe, de la buena voluntad de todo el mundo, ya digo, a lo mejor también yo estoy en un hospital muy pequeño y creo que hay 2 ligas o 3, me atrevería a decir, ¿no? Es decir, si hablamos, por ejemplo, de un hospital clínic, pues allí es que tienen no sé cuánta gente trabajando en un montón de proyectos y en un montón de cosas, ¿no? Yo En mi eso no hospital te lo compro. tengo No te 4 lo compro. personas de sistemas que están todo el día haciendo otras cosas, entonces, por eso digo que también hay como 2 ligas o 3, no sé, y yo estoy en la regional, vaya, pero... Pero actualmente la mayoría de las cosas que se hacen en los hospitales no se hacen con recursos propios. Me refiero, o sea, es decir, el que tiene que controlar el proyecto, el que tiene que llevar el proyecto, es el que está en el hospital. Pero debido a la escasez de recursos que hay, y sobre todo de recursos humanos, porque es que lo vemos en todos lados, la única manera de conseguir avanzar en un proyecto es comprarlo, básicamente, o desarrollarlo, pero comprarlo fuera, o sea, es decir, alquilarlo fuera del desarrollo, ¿no? Yo lo veo actualmente, está funcionando así principalmente, porque no hay otra vía de financiación. Eso tiene un coste. Claro. Y como decía, ¿cómo convencemos al gerente? Pero más que al gerente, al director de gestión. Porque al gerente al final, el director de gestión es el que sabe cuál es el dinero, sabe cuánto se puede gastar y sabe hasta qué punto puede llegar. El gerente sabe el impacto que puede tener, tanto económico como clínico muchas veces, ¿no? Ve las 2 dimensiones, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que evidentemente desde muy abajo son los jefes de servicio o como mucho el director médico el que tiene la capacidad de elevar eso arriba y pelear por conseguir un proyecto. Una de las cosas que acaba de decir Ismael, de perfil, que no se ve ahora mismo o que no existe en los hospitales y sí existe en otros sitios, es, por ejemplo, ahora mismo hay un director de imagen médica, ¿no? Fuera de España. En España no existe ese perfil, ¿no? Y ese director de imagen médica es el responsable de toda la imagen en todo en toda la organización, ya sea en radiología, cardiología, lo que sea, él es responsable. Y no tiene por qué ser un perfil tecnológico, puede ser un perfil o empresarial o sobre todo muy clínico, ¿no? Y yo asemejo a ese al que no hay un especialista en salud digital en las organizaciones. Pero, ¿qué función tiene? No he entendido El especialista en el responsable de imagen médica Sí. es el responsable de toda la imagen, de toda la imagen que se genera en un centro. Independiente, es decir, ahora mismo el responsable del PACS generalmente es el jefe de radiología. El responsable de imagen cardiológica es el jefe de cardio. No, hay perfiles fuera de España y además está bastante extendido, sobre todo en Estados Unidos bastante. Su responsabilidad es la imagen médica de toda la organización. Y ya puede decir misa, rayos o cardio, quien sea, que el que decide la estrategia de la imagen es esa persona en toda la organización y decide si se adoptan determinadas tecnologías o compartición o inversiones y es esa persona. Ese perfil en España no existe. No, yo hasta la fecha no lo he visto en ningún lado. No, está completamente segmentado. Y asemejándolo a la imagen, no hay una responsabilidad sobre la información o sobre la salud digital en las organizaciones. No existe. Por lo menos yo no lo veo. Hay un mix, el CIO o el subdirector de tecnología de información, depende del sitio, a veces hace un poquito el rol. Si tienes algún clínico como yo conozco, muy avanzado, hace un poco de ese rol, pero para mí no está definido. Y cuando lo he definido es el responsable no de la tecnología y no de la información, sino, podamos decirle, ¿cómo expresaría? De los proyectos de salud digital.
Sí, que sea como una especie de interlocutor entre los sanitarios y los técnicos. Más o menos, más o menos. Sí, pero no es solo la interlocución, sino la Claro, ejecución. O sea, la ejecución. Que decida, ¿no? Qué proyecto y Que cuál decida las inversiones, que la decida los prioridad. proyectos, la prioridad y la forma de ejecutarlo. ¿Vale? más ejecutivo, sí. Efectivamente. O sea, Eso es lo que le quería preguntar a Meritxell, porque dice, no, es que si no viene mi jefe no conseguimos, ¿no? O sea, eso que tú has definido en esa símil es una competencia al final, ¿no? La gestión de la innovación tecnológica es una competencia en sí misma. ¿Y quién la consigue a día de hoy? Pues si tu jefe no tuviera la predisposición desde el punto de vista de digitalización, no lo pediría. Y si el gerente no tuviera predisposición a poder hacer inversiones específicas en temas de salud digital, tampoco lo compraríais. Por mucho que creas que realmente es que le han convencido. No, si no hay predisposición, no tal. Entonces, esa competencia yo creo que se encapsula muy bien en este director de salud digital, ¿no? Porque si conseguimos que una sola persona o un grupo, un comité, consiga estructurar bien la toma de decisiones en la adquisición de estas tecnologías, porque eso no son tecnologías de imagen, no, es aplicación de ITs, o sea, de TIC, ¿no? De información y comunicación, en el cuidado de la salud, que es salud digital, no es cualquier tecnología. Entonces, si está bien estructurada en una institución con un responsable y ese responsable tiene capacidad económica, ¿no? De inversión, de decir, bueno, pues es que yo quiero meter inteligencia artificial para la lectura de radiología en esta institución. Pues ahí no tienes que pelear nada, simplemente pues asumes que el sistema tal. ¿Por qué nos frustramos mucho los de abajo? Porque vemos que esto ya tendría que estar hecho. O sea, ¿cómo es posible que no me dieran ya esto desde el principio? Yo estoy viendo por Twitter que la gente ya está utilizando inteligencia artificial y yo, ese es el punto. Entonces, en España nos pasa que no tenemos ese acceso. ¿Por qué? Porque hay una escalera muy tediosa que tiene que pasar desde una Meritxell que habla con su jefe, porque ni siquiera Meritxell es capaz de hacerlo sola, ¿no? Que tú no puedes ir a tu jefe y decirle, oye, mira, que la gente se está muriendo de COVID y que yo creo que hay que solucionarlo con monitorización a domicilio. No funciona así. Funciona que tú tienes que escalar el escalafón, no sé qué. Ellos tienen que estar predispuestos, ¿no? Porque no son tontos, ellos quieren tomar sus decisiones, quieren ser los jefes, y hacer una inversión que incluso viene de Europa, o sea, que viene desde fuera. Entonces, deberíamos simplificar toda esa toma de decisiones, la adquisición de tecnología. Tercer perfil. Muchas veces las prioridades vienen determinadas por quién es el principal POPE en el hospital, lo sabéis. O sea, y a lo mejor lo que ha pensado en inversión cuesta 3 millones y no sirve para nada. Cuando a lo mejor otro jefe de servicio con mucha menos capacidad o relevancia con la gerencia, con un proyecto de 300.000 euros, tiene una capacidad de transformación del servicio con un impacto muy superior. Básicamente. Sí, claramente. O sea que yo veo un perfil complicado de implementar. Para mí fundamental, ¿eh? O sea, lo veo fundamental. Y creo que aquí pecamos desde la parte tecnológica de no pisar el terreno y tomar acciones sobre eso. Es decir, hacernos con esa posición o hacerse con esa posición. Yo no trabajo en hospitales, yo trabajo en la empresa privada, pero yo para mí sería clave decir, yo asumo esa posición dentro de mi organización. ¿Por qué? Porque yo soy el que quiero liderar, pero para ello tengo que tomar una postura en la cual los servicios no me vean como un líder tecnológico puro y duro. No. Yo tengo mis prioridades. Mis prioridades son seguridad, comunicaciones e infraestructuras. Esas son mis prioridades como tecnólogo. Y eso tiene que estar sí o sí. Y esa es mi 100% responsabilidad mía. Ahora, el resto de proyectos, no, mis prioridades no son las que tiene que marcar. O a esos bigs. Es decir, yo no puedo decidir
que la historia clínica tiene que ser A o B. Hay cosas que tiene que tener la historia clínica, de base. Auditoría, seguridad, estabilidad, disponibilidad, ¿vale? Y una tecnología que sea evolutiva. Pero los circuitos funcionales, yo puedo opinar, tengo mi opinión, pero no es la clínica la más relevante, ¿vale? Y como tal, muchos proyectos. Yo puedo exigir, como líder tecnológico o CEO, como queramos llamarle, puedo decir, cualquier proyecto que me queráis traer aquí a mi mesa tiene que venir avalado por unos mínimos requerimientos. Es decir, va a tener que ser interoperable con todo lo que hay, o por lo menos con mi GIS. Va a tener que tener un contrato, o sea, un proveedor que queráis con un contrato de mantenimiento, sí o sí, porque no me vengáis con nada que yo no quiera mantener. Y con unas condiciones de mínima seguridad, una empresa solvente, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí discutimos, ¿no? Yo creo que esa sería la posición, pero no veo yo ese movimiento. Veo, o sea, ahora mismo es muy reactivo, en el sentido de decir, yo me espero, estoy en mi despacho, me siento, y cuando venga alguien que le interese, pues ya vendrá y en vez de fomentar lo contrario, es decir, vamos a hacer un marco de o sea, vamos a definir este hospital o esta organización, imagínate tu hospital, en los próximos 10 años. ¿Qué queremos hacer en los próximos 10 años? A grandes rasgos. Vamos a preparar un plan de transformación en 10 años. ¿Qué es lo que hace falta? Pues hace falta, nuestra historia clínica es una caca. O sea, SAP, yo lo conozco, es robusto para aburrir, pero no hay nadie que hable bien de SAP como usuario, ¿vale? O sea, y menos en sanidad. O sea, es así. No es ni amigable, ni los circuitos son fáciles de implementar, la información luego es complicada de extraer, o sea que no es en tono. Pues a lo mejor la prioridad nuestra en los próximos 10 años es cambiar el GIS. Pues a lo mejor podemos sobrevivir con ello y tenemos otras cosas más importantes que hacer. Bueno, pues planteemos ese plan, ¿no? Pero ese plan tiene que estar acordado con los servicios médicos. Es decir, ¿dónde tenemos que transformar en los próximos 10 años? Pues mira, la parte de enfermería está hecho un desastre. O sea, no hay relación entre continuidad de cuidados, no tenemos relación entre intensivo, intermedio y planta, la información se pierde entre medias, no es que sea una relación entre personas, es una relación entre sistemas, uno está indefinido. Y ahí perdemos gran cantidad de información, perdemos mucho tiempo y esfuerzo. O básicamente, oye, necesitamos un sistema de peticiones en condiciones. Perdemos mucho tiempo con los papeles, el movimiento del celador, y necesitamos una agilidad. O sea, la prioridad número uno es hacer un sistema de peticiones en condiciones. Y hablo de peticiones no solo de pruebas diagnósticas, hablo también de interconsultas o pruebas sobre todo de planta y urgencia, que sea así, que sea fácil y que haya confianza entre los profesionales de que esto no me lo tienes que mirar tú, que lo hagan automáticamente los técnicos, pam, 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 pam. Y como esto hablo de muchas cosas, ¿no? Entonces, dime. No, Sergio, nuevos roles profesionales. Desde el punto de vista clínico, yo pienso a veces que, bueno, con las tecnologías va a haber nuevas profesiones, ¿no? Pero bueno, no sé qué visión tenéis desde el otro lado. ¿Creéis que los médicos, incluso las enfermeras, vamos a tener que cambiar nuestra forma de hacer las cosas cuando hagamos telemedicina? ¿O no será tanto el cambio? No sea tanto el cambio. Yo no lo veo tan radical. Yo creo que va a un punto, o sea, es decir, las personas necesitan comunicarse cara a cara. Es decir, yo creo que hay que integrar la tecnología dentro del día a día. Pero integrarla no es cambiar una cosa por otra. Los radiólogos, o sea, hoy en día los radiólogos llevan 25 años digitalizándose. 25, si no 30, ¿vale? ¿Hacen falta más radiólogos? O sea no, es verdad que no hay los mismos que antes, había más que antes, pero no es porque la tecnología les haya quitado el trabajo. Les ha hecho trabajo distinto y mejor, pero no se los ha quitado. Es decir, antes, para medir una escoliosis, tenían que poner 3 placas conjuntamente, ya sabéis, de la columna,
ponerse las reglas y medir. Ahora hay herramientas que se lo hacen automáticamente. Ese tiempo lo dedican a otras cosas. Y otras cosas, supuestamente para ellos más interesantes, sobre todo mucha reso, o sea, mucha cardio, mucha neuro, o sea, cosas que antes decía, bueno, está bien, el cráneo está bien, no sé qué, uy, pues vemos los vasos, no, ahora es que se mide el flujo sanguíneo, se examina los nódulos de pe a pa, se mira si toca alguna arteria, algún hueso, es decir, yo creo que se ha conseguido que haya más calidad en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque tienen más posibilidad de dedicar el tiempo a hacer cosas más con más detalle, ¿no? Y cuando digo eso, yo creo que lo veo también en otras áreas. Para mí, la transformación radica en interiorizar y absorber esas tecnologías y hacerlas parte del día a día tranquilamente. O sea, otro ejemplo, porque yo conozco mucho Rayo, ¿vale? Ahora mismo, ¿quién informa con reconocimiento de voz? Radiología y poquitos más. No está interiorizado en el resto de áreas. ¿Por qué? Pues por historia, porque no se ha investigado mucho en poder adaptar la tecnología a esas otras áreas que podría ser. Y te hablo, por ejemplo, de primaria. O sea, es decir, se basa mucho también en la introducción de valores concretos y discretos para poder hacer explotación, cosas que Rayos no puede hacerlo. También es el opuesto. El Rayos tiene muy complicado hacer análisis cuantitativo e inteligencia artificial sobre datos. ¿Por qué? Porque el 99,9% de los informes de Rayos son texto. ¿Vale? ¿A cambio de qué? De que ellos son una máquina de hacer informes. Yo creo que, o sea, lo hemos visto, o sea, se informan 140 pacientes en una mañana. Y eso es un saco. Y lo hacen bien. Yo creo que hay una buena calidad. ¿Qué ocurre? Pues que la información no está digregada como para poder explotarla, pero con las nuevas tecnologías, y ahora podemos entrar en el tema de inteligencia artificial y el tema de ChatGPT y demás, eso va a cambiar radical. Yo creo que va a cambiar radicalmente. El otro día, no sé si visteis la conferencia que dio Julián, pero creo que va a haber una revolución en este aspecto. Es decir, si en los últimos años se ha focalizado mucho en que las herramientas sean muy estilo formulario, muy en clic, 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 ¿para qué? Para que poder, en muchos aspectos, no en todos, pero para poder luego explotar esa información y que no sea un puro papel puesto en el ordenador, eso requiere más tiempo. ¿Vale? Ahora con lo que se viene es posible que eso cambie y que la información se analice y se estructure en base a un texto. ¿Vale? Eso lo podemos hablar después. Y vuelvo a primaria. Primaria, que tiene el tiempo muy limitado. Yo creo que a lo mejor, y estoy diciendo sin conocimiento en profundidad, a lo mejor un reconocimiento de voz les permitiría hacer informes tanto en pediatría como en medicina general, macho, en menos de la mitad de tiempo. Porque se requiere que escriba mucho y evidentemente yo escribo, por ejemplo, a veces más rápido, pero porque estudié mecanografía hace décadas y tengo una capacidad, pero el 90% de la gente no tiene esa capacidad, ni lo va a tener, ni se espera que lo tenga. No se espera a un médico que sea mecanógrafo, se espera que te diagnostique bien. Entonces, el perder el tiempo en mecanografía, perdón, ahora mismo, ¿cuántos minutos de cada consulta, de cada día, de cada médico de primaria estamos? Eso, transformar eso con una tecnología podría suponer, pues a lo mejor incrementar un 25% el número de consultas diarias. Y ya por ir terminando, de la inteligencia artificial, ¿crees que surgirá, o bueno, creéis, mejor, a ver si los demás, ¿creéis que surgirán nuevos roles, nuevas posiciones dentro de los hospitales, de los centros de salud, especializadas en hacer medicina basada en inteligencia artificial? Sí, yo creo que hace falta alguien que al principio, mientras se va adaptando todo eso, haga una especie de auditoría y eso va a llevar mucho tiempo mientras se consigue que se aplique completamente la inteligencia artificial.
va a haber un boom de que todo se va a hacer con inteligencia artificial, que ya está viéndose. Luego o sea, la curva va a subir exponencialmente, luego va a bajar otra vez en picado, cuando ya no haya inversión, no se hagan tantos resultados, y volverá a elevarse hasta el punto intermedio, que es donde tiene que estar. Porque es que yo creo que va a ser gran ayuda. Laura, ¿ibas a decir algo? Perdón. Sí, es que yo creo que igual va a haber, va a estar un responsable de salud digital, como ahora hay un responsable de urgencias, un responsable de botiquín de urgencias, y tiene que haber, y va a ser más cuando ya la inteligencia artificial empiece a andar, yo creo que va a ser más como detección de necesidades de qué está fallando, qué casilla podemos poner aquí, qué me están contando los médicos que faltan en el programa, cómo se puede coordinar. Y ese es un rol que va más allá de la instauración de la inteligencia artificial, ya de cómo corregir qué necesitan estos médicos una vez ya instaurado, porque es lo que vosotros decís, esto ya está aquí, esto ya ha sido, ya fue, y ahora va a ser eso, un responsable de salud digital como el responsable de pedir los calendarios, por ejemplo. Esto es un hecho. El responsable de salud digital no tiene que ser un especialista en inteligencia artificial, no tiene que ser un experto. Lo que tiene que No, no. entender es qué le puede aportar al área médica, es decir, porque habrá múltiples inteligencia artificial, múltiples proyectos. ¿Cuál es el más válido? ¿Cuál es el que nos puede aportar mejor resultado a todos o a los servicios concretos? Y apostar por eso. Por ahí, investigar o buscar los recursos, esforzarse, apoyar, porque luego puede haber muchos beneficios. ¿Vale? Es decir, y, por ejemplo, puedo contar un par de ellos muy sencillos. ¿Vale? Hay una empresa, que no es la mía, que tiene un algoritmo de inteligencia artificial para diagnóstico, no screening, para diagnóstico de tórax. ¿Vale? ¿Qué se hace? Pues se compra una sala directa, se pone una sala de tórax y en vez de tener un radiólogo que tiene que informar 90 tórax todas las mañanas, y o sea, imagínate, o más, ¿por qué? Porque no es solo la gente que viene de consulta, es que tiene toda la gente que está hospitalizada y sobre todo cuando tienes mucha urgencia y tienes época de gripe, tórax, tórax, tórax. ¿Tienes un radiólogo para ver todo eso? Si tienes una máquina, entre comillas, que te haga un filtrado y te diga, de los 90 de hoy, tienes que mirar estos 6. O sea, imaginaros la ganancia que se puede conseguir. Ganancia que se traduce al final en dinero. Entonces, invertir en una herramienta que puede costar, no sé, 30, 40, 100.000 euros, yo qué sé, no me acuerdo cuánto puede redundar en un beneficio multiplicado por 3 o por 4 en 2 o 3 años. Los otros 4, que al final lo dedicas a otras cosas, ¿no? Y yo te digo, yo veo que hará una revolución y todo será inteligencia artificial, luego será toda una mierda, perdón la expresión, y luego se quedará lo que realmente es útil, ¿vale? Para mí, que es apoyar a la parte clínica, ¿no? Y os recomiendo la videoconferencia de otro día de Julián, porque yo soy uno de los más escépticos con la inteligencia artificial, o sea, y el uso del chat GPT, para mí, hay mucho gurú por ahí, muchas cosas que se publican y demás, que luego a lo mejor no tienen mucha utilidad. Y yo me quedé muy, muy sorprendido con la explicación de Julián. Ya, a lo mejor no el mes que viene, pero como dije, creo que de aquí a unos años van a desaparecer los formularios en las historias clínicas. Lo tengo claro, claro. Es decir, no tiene la mano, no tiene, o sea, es decir, van a desaparecer, o menos digo 100%, pero prácticamente. Es que no tiene ningún sentido con lo que estuvo diciendo el otro día. Madre mía, ¿eh? O sea, Bueno, me quedé impresionado, ¿eh? se nos va el tiempo. Yo solo quiero reivindicar otro rol profesional asociado a la salud digital, que es el que estamos haciendo aquí, de docentes en salud digital, por si cuando acabéis el curso que podáis convertiros en ese perfil profesional también, para poder seguir avanzando en el conocimiento de las competencias digitales para vuestros compañeros. Y nada, podemos seguir la conversación en el foro, ya sabéis. Déjame un Espero que... segundo.
Déjame un Sí. segundo, Ismael, Sí. para terminar. Os quiero comentar una cosa. Mira, cuatro aspectos que para mí son claves de estos perfiles, o por lo menos del perfil de especialista en salud digital que hemos hablado, ¿no? Liderazgo y capacidad de motivar. Me parece clave. O sea, aglutinar a la gente y ser capaz de liderar los proyectos es lo que te va a dar la capacidad de crecer en ese área, ¿no? Definir los objetivos claramente. Gestión y responsabilidad. Bueno, yo creo que eso es claro, ¿no? Y luego el conocimiento del entorno, al menos, o sea, tener capacidad de entender las dos áreas, tanto la tecnológica como la médica. ¿Vale? Yo me gustaría que os quedéis con esos 4 puntos. Seguramente habrá más, pero estos son 4 de los fundamentales para mí para poder trabajar en estos perfiles. ¿Vale? Y nada más, perdona Ismael, que yo quería solo Sí, sí. dejar como último Perfecto, punto. perfecto. Bueno, pues eso, que nada, que muchas gracias por estar aquí, que seguimos en contacto en el foro, que dentro de un mes tendremos la siguiente tutoría y que ánimo con el estudio del curso, que cuando tengáis cualquier duda lo comentáis por el foro y ahí lo hablamos, ¿vale? Bueno, gracias. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, Adiós, adiós. gracias. Venga, hasta luego.